Hoy muchachos, tengan todos ustedes buen día, dando continuidad al tema de materia. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar lo que es los estados de agregación de la materia, ¿no? Y vamos a comenzar eh, con los tipos con las condiciones o características que presentan los estados de la materia. Por ejemplo, antiguamente se creía que los estados de la materia que existen en nuestro universo son tres. Con el avanzar de los años, el avanzar de la ciencia, la tecnología, se ha descubierto un nuevo estado más, el cual es denominado estado plasmático. Y este sería más que todo la gran novedad en el siglo XXI, ¿no? Entonces, los estados de agregación de la materia no son más que los estados físicos en que ésta se puede encontrar en la naturaleza. Entonces, uno de los primeros estados tenemos aquí, por ejemplo, al estado sólido, el cual se caracteriza porque sus moléculas están fuertemente unidas. Es decir, este estado sólido se caracteriza porque sus fuerzas de cohesión, a la cual vamos a representar como F sub C, sus fuerzas de cohesión, van a ser mucho mayor que las fuerzas de repulsión. Es decir, matemáticamente representamos el símbolo mayor y F sub R, que a mí me viene a denotar las fuerzas de repulsión. Fuerzas de cohesión, más que todo es atracción. Y repulsión viene de repeler. Entonces, en el estado sólido sus moléculas pues se caracterizan por estar muy unidas, muy juntas unas de las otras. Así es. Entonces, están fuertemente atraídas por fuerzas intermoleculares denominadas fuerzas de cohesión. Prevalece sobre las fuerzas de repulsión. ¿Por qué más se caracteriza la materia en su fase sólida? Bueno, una de las características que podemos decir de la materia en su fase sólida es que, por ejemplo, tiene una alta densidad. Tiene una alta densidad. ¿Qué más? Tiene propiedades como, por ejemplo, de maleabilidad. Propiedades que ya hemos visto en la sesión anterior. Maleabilidad, ductibilidad, ¿no? O ductilidad. Ductilidad o ductibilidad, que es lo mismo. Tiene propiedades de tenacidad, dureza, en fin, etc. ¿Por qué más se caracteriza el estado sólido? Bueno, se caracteriza por tener una forma definida, es decir, una forma invariable. Esta mota seguirá siendo mota. Si yo lo coloco encima de este recipiente que tiene agua, la forma de la mota no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Entonces podemos decir que su forma es, ¿cómo es su forma de los sólidos? Es definida, forma definida. Es decir, no cambia con la posición. Su volumen. ¿Cómo será su volumen? Su volumen será definido, es decir, constante o variable. El espacio que ocupa esta mota no varía con la posición. Puedo poner de manera vertical, de manera horizontal, y el espacio que este ocupa no va a variar. Entonces decimos que tiene un volumen constante, o sea, un volumen definido también. Definido. O también podrías encontrar en otros libros como determinado, ¿no? Forma determinada, volumen determinado, definido o constante. O volumen invariable también lo puedes encontrar en algunos textos. Bueno, algunos lo clasifican a los sólidos también como sólidos cristalinos, sólidos amorfos. Sólidos cristalinos porque su composición, su estructura interna está formado por estructuras, por ejemplo, estructuras cúbicas, estructuras tetraédricas, ¿no?
octaédricas, ¿no? Y los sólidos amorfos, pues, que se caracterizan porque su estructura interna no tiene una figura geométrica, es decir, su mismo nombre lo dice, no tiene una forma, pues, es amorfa. Entonces no presenta figuras geométricas, presenta figuras geométricas en su estructura interna muy desordenadas. Muy bien, pasamos al siguiente estado, el cual es el estado líquido. En el estado líquido se caracteriza porque sus moléculas tienen libre movimiento, ¿no? Aunque podríamos decir que su movimiento es relativo, ya que las fuerzas de cohesión están en equilibrio ¿con quién? Con las fuerzas de repulsión. Es decir, las fuerzas de repulsión no son mayores que las fuerzas de cohesión, ni viceversa, están en equilibrio. Es decir, podemos decir que las moléculas en un líquido están ligeramente separados, ¿no? No están ni muy unidos ni muy separados, están de una manera ligera. ¿Qué más? Bueno, el estado líquido es el estado más abundante en nuestro planeta Tierra, ¿no? En la corteza, nuestra corteza terrestre, ¿no? Es el más abundante. Más abundante, ¿en dónde? En la Tierra. Se dice que las 3/4 partes del planeta Tierra le corresponde al agua. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que presenta propiedades como que ya lo hemos visto en la sesión pasada. Propiedades, por ejemplo, de viscosidad, propiedades de tensión superficial, ¿no? Por mencionar solamente algunos. Tensión superficial, viscosidad, etc. ¿Qué podemos decir en cuanto a su forma? ¿Qué forma presenta la materia en estado líquido? El agua, ¿qué forma tiene el agua cuando está en este recipiente, ¿no? En este vaso? Entonces, como tú puedes observar, el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene. Si yo lo colocaré en un recipiente rectangular, ¿qué forma va a tener el agua? Va a tener una forma rectangular, ¿no? Un paralelepípedo. Si yo colocaré esta agua en un globo, el agua ahora va a tener la forma de un globo. Es decir, la forma de la materia en estado líquido va a depender de la sustancia que lo contenga. Si yo tengo un contenedor en forma de T, el agua va a tener, ¿no? O la materia en estado líquido va a tener la forma de una T. Entonces, ¿su forma es constante? No. Entonces quiere decir que su forma es variable. Entonces, la forma de la materia en estado líquido podemos decir que es variable. Ok, ¿y qué puedo decir al respecto de su volumen? El espacio que ocupa la materia en fase líquida, como por ejemplo el agua, va a ser el mismo espacio que si yo lo colocase en un recipiente de forma cúbica. El espacio que ocupa, es decir, el volumen que ocupa el agua en este vaso va a ser el mismo que si lo colocara en un globo, por así decirlo. Imaginemos que la extensión, el espacio, el volumen que ocupa esto es, ¿no? Por poner un ejemplo, 500 mililitros. Si acá hay 500 mililitros, yo lo pongo en un recipiente, ¿no? Rectangular, ¿no? Tipo piscina, entonces el espacio que va a ocupar es 500 mililitros. Entonces el volumen, como puedes ver, no va a cambiar con el recipiente que tú lo coloques. Entonces podemos decir que el volumen es invariable, es decir, el volumen es definido, tiene un volumen definido, o sea, invariable, un volumen constante, no va a cambiar. Algunos también, así como los sólidos lo clasificaban en cristalinos, ¿no? Y sólidos amorfos o sólidos cristalinos, algunos autores clasifican al estado líquido como sustancias miscibles e inmiscibles, ¿no?
Líquidos miscibles son aquellas sustancias que se pueden mezclar. Y obviamente líquidos inmiscibles aquellas que no se pueden mezclar. Claro está las sustancias orgánicas de las inorgánicas, por ejemplo aceite, sustancia orgánica de productos vegetales, con el agua, por ejemplo, que no se mezcla. Benceno con agua, por ejemplo, o benceno con gasolina, o perdón, agua con gasolina. Entonces, ahí hay un ejemplo de sustancias inmiscibles. Sustancias miscibles que se mezclan, agua con alcohol. Entonces, forma una solución líquida. Muy bien, entonces pasamos al estado gaseoso. ¿Cómo es la característica de un gas? ¿No? ¿Cómo es la característica de la materia en su fase gaseosa? Pues podemos observar, o se sabe experimentalmente, que en la materia en fase gaseosa, las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas de atracción intramolecular, van a ser menor que las fuerzas de repulsión. Es decir, aquí la que va a predominar son las llamadas fuerzas de repulsión, a la cual denominamos como F sub R. Las fuerzas de repulsión que tienden a repeler va a predominar sobre la atracción. Entonces esto nos da la idea de que las moléculas en la materia en fase gaseosa van a estar totalmente dispersadas, lo más lejos unas de otras. ¿Y por qué se caracteriza el estado gaseoso? ¿Por qué? Porque sus moléculas tienden al desorden. Es decir, están lo más alejados las unas de las otras. En el recipiente que la contienen, estas moléculas están alejándose unas de otras, chocando entre sí. Es decir, va a haber colisiones. Estas moléculas se caracterizan porque tienen una elevada energía cinética. Características de los gases. Bueno, se caracteriza porque su densidad es muy baja. Su densidad es muy baja. Mientras que en los sólidos su densidad es alta, aquí en los líquidos, que mal anoté, su densidad es leve y aquí pues es muy baja la densidad. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué características o propiedades presentan? Pues las propiedades de compresibilidad y expansibilidad. Los gases tienen la particularidad de que tú los puedes reducir su tamaño, su volumen, se pueden comprimir. Y en un recipiente cerrado como un émbolo, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener como ejemplo de émbolo a una jeringa. Cuando tú tapas un extremo y tratas de presionar, ¿no?, el émbolo, tú estás comprimiendo, pero si le quitas esa tapa, el gas que contiene encerrado va a tender a expandirse, a ocupar el espacio, todo el espacio del que lo contiene. Entonces tenemos como propiedad la compresibilidad, y lo contrario, que es la expansibilidad. ¿A qué se debe la propiedad de expansibilidad? Es decir, ¿por qué los gases tienden a expandirse? Porque sus moléculas tienen elevada energía cinética. Y la característica de las moléculas de estos gases es que tienden al desorden. Cuando están encerrados en un recipiente, chocan unos con otras. En las paredes del recipiente chocan entre ellas. ¿Por qué? Porque tienen elevada energía cinética. ¿Qué más podemos decir en cuanto a su forma? La forma de los gases es la particularidad que adoptan estos gases es de adoptar la forma del recipiente que los contiene. Si yo encierro un gas en un cilindro, en un contenedor, ¿no?, de forma cilíndrica, el gas va a ocupar todo ese espacio, por lo tanto va a tener la forma cilíndrica. Si tú un gas lo encierras en un globo, ¿no?, que tiene una forma elíptica o de un huevo, entonces el gas va a tener la forma de ese huevo, es decir, una forma elíptica. Si tú encerraras el gas en un recipiente
que tiene una forma cúbica, entonces el gas va a tener una forma cúbica. Entonces, como puedes ver, el gas, como te habrás dado cuenta, el gas tiene una forma variable definida. Tiene una forma, por supuesto, variable. Es decir, adopta la forma del recipiente que lo contiene. El volumen, ¿qué podemos decir en cuanto a su volumen? Volumen. Si yo tengo, imaginemos que este es un recipiente que contiene 1 metro cúbico de gas oxígeno. ¿Qué tal si yo destapo la válvula de este recipiente? El metro cúbico de oxígeno que contenía este recipiente, ahora se va a expandir, va a ocupar todo el espacio de esta sala. Y el espacio de esta sala tiene mayor volumen. Entonces, ¿qué podemos decir entonces en cuanto al volumen? Que si su forma es variable, ahora el volumen al expandirse, al ocupar esta sala cuadrada, también va a cambiar. ¿Cierto? Entonces, el estado gaseoso se caracteriza por tener una forma variable y un volumen también variable. Entonces, variable es el volumen. Entonces, esa es la característica de la materia en estado gaseoso. En el plasma, considerado el cuarto estado de la materia, ¿qué podemos decir, pues, no, de lo que no te haya puesto en la parte de la teoría de tu práctica? El estado plasmático se caracteriza por ser un estado altamente ionizado. Profesor, ¿qué quiere decir altamente ionizado? Es decir, que se encuentra a una temperatura abrumadora, es decir, se caracteriza por tener una temperatura arriba de los 50.000 grados centígrados. Profesor, ¿dónde encontramos este plasma, este estado plasmático? Si está a temperaturas elevadas, se dice que generalmente se encuentra en el núcleo del Sol, en las estrellas que conforman nuestro firmamento. Tiene, por ejemplo, en el núcleo del Sol, tiene, por ejemplo, en las auroras boreales. Hay quienes dicen que también que esta materia altamente ionizada se encuentra en la lava de los volcanes. En nuestro planeta Tierra se encuentra a 200 kilómetros, por ejemplo, en el cinturón de Van Allen. Entonces, es así como nosotros encontramos a la materia en sus 4 formas en nuestro universo, pues, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los estados de degradación de la materia? Bueno, que sufren cambios, transformaciones. Es decir, va a pasar de un estado físico a otro y también puede regresar a su estado normal y viceversa. Entonces vemos acá clásico estos cambios de estado, si te lo tienes que aprender, te lo tienes que memorizar. Sabemos que el cambio de estado sólido a estado líquido se conoce con el nombre de fusión. Y no nos referimos a la técnica de unión de cuerpos, ¿no?, de Goku y Vegeta que tú conoces. Entonces, cuando queremos pasar una sustancia sólida a la fase líquida, eso se denomina fusión. Ejemplo, ¿no?, el ejemplo clásico, el agua en su estado sólido se denomina hielo. Al recibir los rayos del sol, es decir, al darle temperatura, al darle energía, calor, pues se va a fundir y va a pasar a ese estado. ¿Y cómo se llama el estado inverso? Se llama solidificación. Que obviamente se caracteriza por ser el proceso inverso de la fusión. De líquido a sólido hay que tener cuidado, le vamos a denotar con el nombre de vaporización o gasificación. Son sinónimos, gasificación. Tener cuidado. En alguna bibliografía lo encontrarás como vaporización, en otros textos como gasificación.
y ambos te quieren decir lo mismo, el cambio de la fase líquida a la fase sólida, y la viceversa es pues no licuefacción, licuación o licuefacción. Luego vamos a explicar las diferencias entre una cosa y la otra. De sólido a gas tenemos, por ejemplo, el nombre de sublimación. Algunos le denominan también sublimación directa. Y pasar de gaseoso a sólido, eso recibe el nombre de sublimación inversa. Otros le llaman sublimación también, sublimación regresiva le llaman otros autores, regresiva. Otros le llaman también deposición. Entonces, esto le llaman sublimación o también sublimación directa. Directa, mientras que lo contrario es sublimación indirecta, sublimación inversa, sublimación regresiva. Muy bien. Y cuando la materia se encuentra en estado gaseoso y aún le elevas a altas temperaturas de la fase gaseosa, pues pasa a un estado plasmático. Es decir, ha pasado por un proceso de ionización, ¿no? Que consiste en un proceso de elevadas temperaturas, ¿no? Temperaturas escandalosamente por encima de los 50.000 grados centígrados, ¿no? Eso se llama un proceso de ionización. ¿Qué más podemos decir de este cuadro de cambios de estado? ¿A qué se debe que cambie de estado sólido a estado líquido? Se debe, pues, los cambios de estado se debe a los cambios de dos parámetros termodinámicos, a los cambios de temperatura y presión. En los cambios de estado de la materia, muchachos, hablando en términos de matemáticas, la temperatura y la presión son magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra va a disminuir. Si la otra aumenta, la otra disminuye. Entonces, temperatura y presión son inversamente proporcionales. Una va a aumentar, la otra va a disminuir. Entonces, mira, por criterio lógico, ¿no? Porque sobre los cambios de estado siempre hay muchas preguntas que a veces el alumno no ¿qué es lo que hace? Se mecaniza. Y más que mecanizar, yo te voy a enseñar a deducir. Los nombres sí te lo tienes que grabar. Pero, por ejemplo, si alguien a ti te dice, oye, si yo quiero pasar de gas a líquido o quiero pasar de gas a sólido, ¿voy a aumentar o voy a disminuir la temperatura? Esto es fácil. Mira, cómo el cuadro tiene que estar en tu mente. ¿Y cómo sabes cuándo aumenta la presión, cuándo disminuye? Fácil. Deduzcamos. De sólido a líquido. Tengo hielo. Como tú lo dices, no mal llamado. ¿El hielo se derrite? Sí, se funde. El hielo se funde. Pero se funde no de la nada, sino se funde por un agente externo. Ese agente externo es la energía. La energía que se está manifestando en forma de calor. Recuerda que en física se define al calor como energía en forma de tránsito. Entonces, si yo tengo un cubo de hielo en la palma de mi mano, yo le estoy transfiriendo calor. El calor de mi cuerpo a través de la palma de mi mano, ¿qué estoy haciendo? Le estoy cediendo energía en forma de calor. Entonces, esa agua en forma de hielo, esa agua sólida, se está enfriando. ¿Por qué? Porque yo le estoy cediendo mi calor, le estoy cediendo mi energía en forma de calor. Es decir, a la temperatura que se encuentra, por ejemplo, a 0 grados centígrados el hielo, yo estoy haciendo que su temperatura aumente a 10 grados centígrados, a 12, a 15, a 20 grados centígrados.
Entonces lo que estoy haciendo es cederle energía. Le estoy cediendo energía en forma de calor. Oye, si yo le cedo energía al hielo en forma de calor, por lógica, estoy haciendo que la temperatura del hielo aumente o disminuya si le cedo energía en forma de calor. Correcto. Si le estoy cediendo energía en forma de calor, lo que estoy haciendo es que la temperatura se eleve. Entonces, en conclusión, si tú quieres pasar de sólido a líquido, tú le estás elevando la temperatura por un agente externo denominado calor. Ah, ya, profe, bacán. Entonces quiere decir que para pasar de sólido a líquido, es decir, de izquierda a derecha, yo le estoy aumentando temperatura. Sí, estás aumentando temperatura. Y te acuerdas lo que te dije al principio, que temperatura y presión que son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, la otra disminuye. Ah, ya. Entonces mira, en conclusión, si tú quieres pasar de sólido a líquido a la materia, ¿qué pasa con la presión? ¿La tienes que aumentar o la tienes que disminuir la presión del sistema? Si la temperatura aumenta, por lógica, sabes qué va a pasar con la presión. Si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con la presión? La presión va a disminuir, es decir, tienes que bajar la presión del sistema. Así es. Si tú quieres pasar de sólido a líquido, lo que tienes que hacer es bajar la presión y por consecuencia aumentar la temperatura. Eso es lo que va a pasar. De igual manera, de líquido a gas, ejemplo clásico, pones agua a hervir en la olla de tu cocina, pues, ¿no? Le estás a esa agua líquida que normalmente se encuentra a 25 grados centígrados, tú lo quieres pasar al estado gaseoso, lo quieres poner a ebullir, a hervir. Tú le estás dando energía con las llamas, ¿no? Con las llamas, la hornilla, las llamas de la hornilla, tú le estás dando calefacción, le estás dando energía en forma de calor, ¿no? Estás haciendo combustión del gas para que le pueda dar esa energía. Entonces, si le estoy dando energía a la olla que contiene agua líquida, por lógica, le estás haciendo que su temperatura aumente, por supuesto. Yo a darle calor, a darle energía, estoy haciendo que su temperatura aumente. Por consecuencia, si tu temperatura va a aumentar, su presión va a disminuir. Entonces, para pasar del líquido a gaseoso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un aumento de temperatura y una disminución de la presión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, para pasar del estado gaseoso al estado líquido, ejemplo, el vapor de agua cuando se encuentra en la atmósfera, generalmente por las noches, tiende a sufrir una disminución de temperatura. Por la noche sabemos que la temperatura tiende a disminuir, más aún en la atmósfera, la temperatura cae, empieza a disminuir. Al disminuir la temperatura, ¿qué va a pasar con el agua en fase de vapor? Se va a condensar porque sufre un proceso de enfriamiento. Al sufrir un proceso de enfriamiento es evidente que la temperatura va a disminuir y por consecuencia de disminuir va a precipitar y se van a formar pequeñas gotitas, pues, ¿no?, de agua que viene a precipitar. En conclusión, entonces, para pasar de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿qué va a pasar con la temperatura? Así es, su temperatura decimos que va a pasar con la temperatura. A ver, por el espacio podemos, bueno, aquí lo vamos a colocar. Su temperatura pues va a disminuir, mira, su temperatura va a disminuir, la temperatura cae. ¿Y qué va a pasar con la presión? La presión pues va a tender al aumento, es decir, va a aumentar. ¿Por qué? Porque te dije que, ¿no?, de acuerdo a una ecuación termodinámica, la temperatura y la presión son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye. Y si la otra disminuye, el otro aumenta. Son casos inversos. Entonces, si yo quiero pasar de líquido a gas, tengo que enfriar.
Y para enfriar significa que la presión tiene que aumentar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que en el cuadro, el cual tú debes de tener en tu mente, si tú quieres pasar, y apréndetelo en este orden, sólido, líquido, gaseoso. Si tú quieres pasar de izquierda a derecha, la temperatura va a aumentar. De sólido a líquido la temperatura aumenta, de líquido a gas la temperatura también aumenta. Pero si la temperatura aumenta de sólido a líquido, la presión cae. Si de líquido a gas la temperatura aumenta, la presión cae. O sea, de izquierda a derecha se cumple esto. Y de derecha a izquierda se cumple esto. Si tú quieres pasar de gas a líquido, la temperatura cae, pero la presión aumenta. Tú quieres pasar de líquido a sólido, esto se llama solidificación. La temperatura cae, pero la presión aumenta. Entonces, de esa manera tú puedes resolver cualquier pregunta de criterio, por mucho texto que tenga que a ti te parezca complicado. Es muy sencillo, preguntas así suelen venir en los procesos de admisión de las diversas universidades públicas y privadas. Sin embargo, te debo de hacer hincapié en lo siguiente. Por ejemplo, que gas y vapor no es lo mismo, son dos términos totalmente diferentes. ¿Por qué, profesor? Mira, el gas se caracteriza porque existe de manera natural. De manera natural. Esto con tus propias palabras para que lo puedas entender. Existe de manera natural. Yo te podría decir, por ejemplo, existe a condiciones normales de presión y temperatura como gas, por ejemplo. ¿Quiénes son gases? Vamos a ver. En el vapor, no necesariamente existe de manera natural. No necesariamente existe de manera natural. No necesariamente. Es decir, el gas existe a condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, a presión de una atmósfera a nivel del mar y, ponemos acá, temperatura aproximadamente 25 grados centígrados y una atmósfera de presión atmosférica. Mientras que el vapor no necesariamente existe a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Para que este vapor exista, es decir, el gas existe de manera natural, acá no necesariamente existe de manera natural. Aquí, para que el vapor exista, generalmente tiene que intervenir la mano del hombre o un agente externo más que todo. Ejemplo de vapores, tenemos aquí el agua. El agua es un ejemplo de vapor. Cuando pasa la fase gaseosa se denomina vapor. Tenemos, por ejemplo, muchos compuestos orgánicos como el benceno. Tenemos al benceno. Tenemos también al éter, ¿no? Sustancias orgánicas. Estas sustancias en la fase vapor, para que ellos existan en la fase... El agua sabemos que es líquido, el benceno es líquido, el éter es líquido. Para que exista en fase vapor, generalmente tú lo tienes que ebullir, es decir, tiene que intervenir la mano del hombre. El agua naturalmente existe como líquido, yo lo quiero convertir en fase gaseosa denominada vapor. Entonces, a esta agua líquida yo lo pongo a ebullir, lo pongo en una tetera, lo pongo a calefacción y aumento la temperatura ¿hasta qué grado? Hasta 100 grados centígrados. Sabemos que el agua ebulle a 100 grados centígrados. El benceno, que es una sustancia orgánica, ebulle a menos de 100 grados centígrados. Entonces yo lo voy a poner en calefacción y va a llegar a una temperatura que es menor que 100 y el benceno de manera inmediata va a dejar su fase líquida para pasar a la fase vapor. Interviene un agente externo, la mano del hombre. En cambio, en el gas existe de manera natural a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión.
¿Quiénes son ejemplos de gases? El agua en su fase de vapor no es un gas, ni el benceno. ¿Quiénes son? El oxígeno, el gas oxígeno. El oxígeno es un gas. El oxígeno existe como gas de una manera natural, lo mismo que el nitrógeno, el hidrógeno, el gas metano, por ejemplo, etc., ¿no? El gas metano CH4, etc. Tienes también, por ejemplo, el gas amoníaco. Ya está. El gas amoníaco. Entonces, estos existen de manera natural en el ambiente. En la naturaleza, tú no encuentras oxígeno líquido. El oxígeno lo encuentras como gas. ¿Dónde encuentras el oxígeno? Ahorita, aquí mismo, en el ambiente. Yo estoy vivo porque estoy respirando oxígeno que se encuentra en el aire. El aire me está rodeando. Ese aire que me está rodeando, sabemos que su composición química es oxígeno y nitrógeno. Redondeado, ¿no? Aproximadamente 20% de oxígeno, 80% de nitrógeno es aproximadamente la composición del aire. Entonces, aquí me está rodeando oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno es neutro para mi organismo, el que me sirve es el oxígeno. Entonces, el oxígeno es un gas que existe de manera natural. Lo mismo que el hidrógeno también me está rodeando, existe de manera natural. Pero profesor, ¿yo puedo obtener oxígeno líquido? Por supuesto puedo obtener oxígeno líquido. Para yo obtener oxígeno líquido necesito comprimir. El oxígeno es gas. ¿Qué necesito? Comprimir. Y para comprimir necesito elevar o disminuir la presión. Mira qué dice acá. Elevar la presión. Si un gas lo quieres pasar a líquido, yo tengo que elevar la presión. Es decir, tengo que comprimir ese recipiente que contiene el gas oxígeno. Al comprimir ese recipiente que contiene gas oxígeno, ¿no? Las moléculas de gas, va a reducir su volumen tanto que se va a pasar, que va a pasar a la fase líquida. Tenemos como por ejemplo el gas licuado de petróleo. Yo no sé si tú habrás tenido la oportunidad de escuchar al proveedor, cuando en tu domicilio se acabe el gas, tu proveedor alza el balón de gas que está vacío. Si tú lo mueves, se escucha como un líquido, o sea, como que tuviese agua. Tú dices, pero ¿por qué suena como que si estuviese adentro agua si es gas? ¿Por qué? Porque ese balón de gas contiene una inmensa cantidad de materia gaseosa, ¿no? Gas licuado de petróleo, gases de propano, butano, metano, que está comprimido, pero al estar tan comprimido con una elevada presión, ¿no? Esas moléculas gaseosas tienden a cambiar, tienden a juntarse y por lo tanto pasa a una fase líquida. Mueve el balón de gas, suena como líquido, pero destapa la válvula y empieza a salir gas, empieza a ocupar todo el espacio que lo rodea. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tú puedes obtener oxígeno líquido si estos balones que tienen, por ejemplo, los hospitales, las clínicas, que lo necesitan, por ejemplo, hoy en día los que están pasando, por ejemplo, la pandemia de esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Que necesitan en las unidades de cuidados intensivos, necesitan estos respiradores mecánicos que contienen un tanque de gas. ¿Qué contiene ese tanque de gas? Oxígeno, que es vital, ¿no? para los seres vivos. Entonces ahí tiene la gran diferencia entre gas y vapor. Con esas consideraciones debes de tener en cuenta tú lo siguiente. Tú dirás, profesor, pero yo he visto en un libro que el cambio de estado de líquido a gas se llama evaporación. Y no está mal, sí, se llama evaporación. Pero también he visto que de gas a líquido se llama licuación. Licuación y licuación es lo mismo. Pero también he visto que dice condensación. Y no está mal, pero vamos a explicar las diferencias. Cuando el gas tú lo comprimes, se llama licuefacción o licuación. Es decir, el oxígeno, el nitrógeno, cuando tú lo comprimes, va a pasar a la fase líquida y ese proceso se va a llamar licuación o licuefacción. Pero si el vapor pasa a la fase líquida, eso no se va a llamar
licuefacción ni licuación. Eso se va a llamar condensación. Tener cuidado. El vapor, el agua en fase vapor, ¿se licúa? Falso, no se licúa, se condensa. Tengo gas hidrógeno y lo quiero pasar a líquido. ¿El gas hidrógeno se condensa en líquido? Falso. El hidrógeno como gas al pasar a la fase líquida no se condensa, se licúa. Entonces hay que tener en claro, ¿no?, la diferencia entre un término y el otro. Entonces, el proceso inverso, la vaporización. Aquí llamamos ebullición. Entonces, tenemos por ejemplo acá 3 tipos de vaporización, en el cual llamamos ebullición obviamente al paso del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Llamamos ebullición al cambio de estado líquido a gaseoso, pero se caracteriza por ser un cambio violento, ¿no? Un cambio violento, es decir, es muy rápido. ¿Por qué más se caracteriza? Se caracteriza porque se da a temperatura constante. Es decir, el agua ebulle a 100 grados centígrados. Entonces es un cambio violento y se caracteriza también la ebullición porque al pasar de estado líquido a sólido, toda la masa pasa de una manera tumultuosa a esa fase. Es decir, se va a calentar todo y todas las moléculas que se encuentran tanto en la parte superior, es decir, en la parte más externa, como en la parte inferior, todas ellas van a sufrir ese cambio. Es decir, van a tender a dispersarse las moléculas. Todas, es decir, toda la masa compacta en su conjunto va a pasar a esa fase gaseosa. Entonces, se caracteriza porque pasa a la fase gaseosa a una temperatura constante, es un cambio muy violento y se caracteriza porque ese cambio se da en toda la masa, es decir, en todo este líquido que lo contiene. Casos diferentes en la evaporación. La evaporación se caracteriza por ser un cambio lento. Es decir, para que pase del estado líquido al estado gaseoso, lo hace de una manera gradual, por etapas, ¿no?, por pasos, por escalas, por así decirlo. A eso se refiere con evaporación. La evaporación también generalmente se da a una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Por ejemplo, el agua a nivel del mar o el agua que se encuentra en los mares, ejemplo, llámese Eten, Pimentel. ¿Qué va a pasar con el agua? Con esa agua que está en las orillas de nuestra costa, de nuestro litoral. Esa agua tiende a evaporarse. ¿Cómo así? Es decir, la diferencia entre evaporación y ebullición es que la evaporación no se da en toda la masa. La evaporación se da por partes, es decir, primero se empieza a evaporar la parte más externa, es decir, la capa que se encuentra en el agua, la capa más superficial. La parte superior se empieza a ebullir de manera gradual, de a pocos. Sale esa capa, se empieza a ebullir, es decir, empieza a calentarse, a ebullir, por así decirlo, la siguiente capa inferior. Es decir, va por etapas, por capas, de una manera gradual. Y esta evaporación es un cambio lento, en comparación de la ebullición, porque la evaporación se da de una manera natural, con la presión de una atmósfera y la temperatura del ambiente. En cambio, ebullir significa que tú lo vas a poner en la hornilla de tu gas, en tu cocina, o pones en tu cocina a carbón, ¿no?, y le estás ya proporcionando llamas o una combustión de una manera más violenta, es decir, le estás proporcionando una enorme cantidad de energía a todo el cuerpo, a toda la masa. Y como consecuencia, pues toda la masa va a empezar a ebullir desde la parte de abajo hacia arriba. En cambio, la evaporación desde la parte de arriba hacia abajo, por capas. Ahí está la gran diferencia entre ebullición y evaporación.
Profesor, y volatización, obviamente, bueno, esto obviamente es un cambio de líquido a gas. La volatización también es un cambio de estado de líquido a gas. Ah, ya. Pero ¿cuál es su diferencia con respecto a la otra? Bueno, que esto es un cambio rápido, no tan violento como la ebullición. Es un cambio rápido, es más rápido que la evaporación. Es un cambio rápido que generalmente se produce por la presión de vapor que contienen estos líquidos, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esta volatización? Como ejemplos de sustancias volátiles. Bueno, la teoría de la volatización dice que todas las sustancias son volátiles, aún el agua es volátil, solo que su proceso de volatización, es decir, su cambio de estado de líquido a gas, en el caso del agua es muy lento. Pero hay sustancias más volátiles que el agua. Es decir, todas las sustancias son volátiles, lo que pasa es que hay unas sustancias que son más volátiles que otras. Por ejemplo, tenemos el alcohol. Ahí tienes el alcohol, ¿no? Tienes el alcohol. Los perfumes, por ejemplo, que están hechos a base de alcohol. Tienes los perfumes. Tienes el éter, por ejemplo. Por dar el éter, el benceno, coma, etc. Profesor, otra sustancia volátil, ok, tienes a la gasolina. La gasolina es una sustancia volátil. Tú compras, no, por ejemplo, una galonera de gasolina. Déjalo destapado y regresa de 1 hora. Esa gasolina la vas a encontrar por la mitad o quizás menos de la mitad. ¿Por qué? Porque va a sufrir un proceso de volatilización, es decir, va a hacer un cambio rápido dependiendo de la sustancia de que tan volátil sea, ¿no? Y de su presión de vapor. Lo mismo que un perfume, tú lo dejas destapado de una colonia un perfume, al día siguiente lo vas a encontrar en menos de la mitad, como que puede ser que no encuentres nada. Entonces, la volatización, evaporación y ebullición son tipos de vaporización. Obviamente su fin único, su propósito es cambiar de la fase líquida a la fase gaseosa. Muy bien, entonces como puede ver, esto es en lo que respecta